Hola, ¿qué tal? Soy David Valdez de Yo en lo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Achraf Hakimi, el lateral derecho del momento, la sensación de la Bundesliga, uno de los mejores carrileros diestros del planeta, acaba de fichar por el Inter de Milán de Antonio Conte. Se dice que rechazó renovar por el todopoderoso Real Madrid para fichar por el club interista. ¿Qué motivos hay detrás de todo esto? ¿Por qué Hakimi prefirió irse al Inter que seguir o que virar al Real Madrid después de estar cedido 2 temporadas en el Borussia Dortmund? ¿Realmente el Madrid sale tan perjudicado en este fichaje? Y si el Real Madrid en el fondo está haciendo un buen negocio y realmente no podía ofrecerle todo lo que pedía Hakimi, todo eso lo vamos a ver aquí en este video, como siempre con la verdad por delante, sin pelos en la lengua. Aquí siempre criticamos lo que tiene que ser criticado y alabamos lo que está bien. Si no lo has hecho todavía, suscríbete. Si eres nuevo por aquí, déjame en los comentarios: Daguito, soy nuevo y me suscribí, y te voy a estar saludando ahí abajo, te voy a estar respondiendo tu comentario y regalándote corazón. Activen la campanita de notificaciones, estamos sacando videos todos los días. YouTube se encarga de avisarte, así que no olviden ahí el botoncito rojo para suscribirse y la campanita para que te avisen de nuestros videos. Entonces, vamos a conocer aquí las 3 razones convincentes, ya de aquí de este video salen convencidos, de por qué Hakimi eligió al Inter de Milán y no al Real Madrid. Y también vamos a estar hablando en el tercer punto cuál es la parte positiva para el club merengue en este fichaje. Lo primero que quiero recordarles es el temporadón que hizo Achraf Hakimi este año. Señores, 9 goles y 10 asistencias en todas las competiciones con el Borussia Dortmund. Además, en los 2 años que estuvo allí, 73 partidos, 12 goles y 17 asistencias. Si se dan cuenta, esta temporada fue la mejor. ¿Por qué? Porque Lucien Favre cambió a línea de 3 con 2 carrileros largos. Se dio cuenta que tanto Hakimi como Guerreiro podían ofrecerle más en ataque y realmente fueron la pareja más prolífica en ofensiva en todo el viejo continente. Entonces, la primera razón por la cual Achraf Hakimi fichó por el Inter es la titularidad. Es verdad, todos lo sabemos. Hakimi quiere ser titular. Ha enganchado una progresión en su carrera que podría estancarse si tiene que ofrecerle competencia a un futbolista como Dani Carvajal, que sigue siendo la primera opción para Zinedine Zidane. Además tiene 28 años nada más. E ir a buscar, a rotar, a hacerle la competencia a Carvajal, no creo que fuera del gusto ni del futbolista ni tampoco de su representante, que ve cómo se está revalorizando constantemente y gracias a la regularidad que tuvo en el Borussia Dortmund. Por tanto, estoy seguro que no Hakimi, yo no creo que Hakimi, sino que el propio representante del futbolista fue y dijo: bueno, a ver, ¿qué le garantizan a mi representado? Y seguramente Zinedine Zidane o los directivos del Real Madrid le dijeron: sí, en el primer equipo, rotación, que se busque un puesto, pero el preferido de Zinedine Zidane todo el mundo sabe que es Carvajal. Entonces simplemente Hakimi escuchó ofertas. ¿Dónde? Bueno, dicen que en el Bayern, del propio Borussia Dortmund, pero la que más le gustó fue la del Inter de Milán y por ahí se fue. Y el segundo punto tiene que ver con eso, la elección. ¿Por qué elige Antonio Conte? ¿Por qué elige al Inter de Milán? Bien, por la formación, por el estilo de juego que es muy parecido al del Borussia Dortmund y donde ha explotado el lateral derecho. Recuerden que Antonio Conte juega también con línea de 3, 2 carrileros largos, un doble 5 o incluso hay veces que en tribote, y 3 delanteros o 2, depende si jugó en tribote, por lo que le da mucha preferencia a esas 2 bandas. Pero ¿qué ha pasado? Que no ha tenido unos carrileros natos durante casi toda la temporada. Recién en enero llegaron al Lyon y Victor Moses, pero antes incluso tenían que improvisar con Candreva, que es un medio derecho, que es un interior derecho, que incluso es un extremo derecho, pero no un carrilero. Y Antonio Conte vio en Hakimi la luz, el tesoro. Fue y seguramente le dijo: usted va a ser aquí regular absoluto, esa banda es completa, aquí vas a jugar de carrilero, de wingback, como llaman en Inglaterra, no de fullback, es decir, no hay línea de 4, y a eso seguramente no se pudo negar. Eso es en cuanto a lo deportivo. Y el tercer punto es lo económico.
Pero lo económico, este punto va a la mitad para Hakimi y a la mitad para el Real Madrid. ¿Por qué? Bueno, lo primero es Hakimi. Le van a duplicar el sueldo que gana en el Real Madrid. El Inter de Milán se dice que va a cobrar 5 millones de euros netos, cerca de 6 millones por año. Va a ser el tercer mejor pagado de toda la plantilla interista, y esto el Real Madrid no lo pudo igualar o no lo quiso igualar en la renovación. Entonces, vista el punto número 1 y el punto número 2, que seguramente fueron planteados tanto por el futbolista como el representante a la entidad madridista, el Real Madrid, que dijo, bueno, pues uno, si no le podemos ofrecer o si no acepta el contrato que estamos dando a nivel monetario, a nivel de sueldo, y además quiere ser titular, y el Zinedine Zidane claramente está con Carvajal, y además no solo con Carvajal, recuerden que Odriozola vira del Bayern de Múnich y seguramente aceptará ese papel de suplente si no quiere irse cedido de nuevo. Y por la izquierda tiene a Mendy y además tiene a Marcelo, y regresa Reguilón. De laterales derecho e izquierdo está sobrado el Real Madrid, incluso Militao. Recuerden que en el Porto jugaba también por la banda, puede jugar ahí por la derecha y puede jugar también Nacho. Es decir, al Real Madrid es verdad que pierden un potencial enorme. Uno de los 21 años, uno de los futbolistas que puede explotar, que puede realmente llegar a la cima del fútbol europeo, porque ya con 21 años este año la explotó, lo demostró. Es verdad que puede perderse talento, pero ahora mismo, pensando en el presente, en la crisis económica que está viviendo el fútbol, recuerden que el Real Madrid está inmerso en un proyecto de 500 millones de euros del Santiago Bernabéu. Toda la reparación que está haciendo, al Real Madrid le hace falta cash. Entonces, vamos al segundo punto. Si el Real Madrid ve que Hakimi no quiso renovar, no acepta la competencia, ganarse el puesto, pues dijo, vamos a escuchar ofertas. Y al quedarle un solo año de contrato, dijo, bueno, 45 millones de euros, señores. Es verdad que puede parecer una ganga con los precios de hace unos años, pero 40 más 5 en claves que seguramente, en bonos que seguramente se van a cumplir porque siempre se cumplen, 45 millones de euros. Con esta crisis, con esta circunstancia y con esa sobrepoblación que tiene el Real Madrid en las bandas, yo creo que es un buen negocio para Florentino Pérez, que no es ningún tonto. No es ningún tonto y ustedes lo saben. Por tanto, este tercer punto, tanto para Hakimi como para el Real Madrid, yo creo que sale beneficiado. Hay una posible cláusula de recompra que sería lo ideal para el conjunto blanco. Se dice que en el 2021 sería de 55 millones de euros y en 2022 de 65 millones de euros. Fabrizio Romano y Di Marzio, los dos, ambos que han sido los que han destapado este fichaje, niegan, no que no lo mencionan, niegan que haya cláusula de recompra. Según ellos, no existe cláusula de recompra. Hakimi se va definitivamente para el Inter, pero hay otros medios, sobre todo afines al Real Madrid, que dicen que hay cláusula de recompra. Eso quizás nunca lo sabremos, o quizás sí cuando ya se destape todo, absolutamente todo oficial, y se conozcan todos los detalles de este fichaje. Por tanto, estos son tres puntos, los tres puntos que te pueden convencer de que Hakimi ha tomado la mejor decisión para él primero, y que el Real Madrid no sale tan vapuleado de este fichaje. No, sí, es una ganga, pero recuerden que quedaba un solo año de contrato. Recuerden que Hakimi rechazó renovar por el Real Madrid. Entonces 45 millones en medio de una crisis y con un gasto enorme en el Santiago Bernabéu, no creo que haya un jugador en esa plantilla que le pueda sacar realmente en este periodo de fichaje 45 millones de euros. De verdad, se los digo. Por tanto, yo creo que para el Real Madrid tampoco fue tan mal negocio. Ahora le toca a ustedes. Siempre que nosotros analizamos, ustedes le ponen la cereza al pastel. Les voy a estar leyendo ahí abajo qué creen de esta venta de Hakimi, qué creen si Achraf Hakimi va a volver alguna vez al Real Madrid, si va a triunfar en el Inter, si fue lo mejor para él. Es verdad que es difícil pensar que fue lo mejor para el Real Madrid. Yo tampoco, yo creo que el Real Madrid está dejando escapar al talento más grande que tiene Europa por el lateral derecho, junto con Trent Alexander-Arnold y Aaron Wan-Bissaka, el del Manchester United. Yo creo que esos tres son los talentos más grandes, pero bueno, ya sabrá Florentino Pérez y sus oficinas por qué lo hace. Yo me voy despidiendo. Recuerden, miren, aquí tienen dos videos muy buenos. Uno, el análisis de Arthur, el cambio de Arthur por Pjanic, nuestro análisis sin pelos en la lengua. Aquí lo tienen. ¿Quién sale ganando de este intercambio? Aquí está. Y arriba también la previa del Barcelona Atlético de Madrid en la Liga, donde se decide absolutamente todo. Aquí en este botoncito te suscribes directamente dándole clic. Yo me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón. Chao.